Buenas tardes para todos. Gracias a la Cámara, felicitaciones por este evento, un saludo especial a los ministros en la mesa, a los compañeros de mesa. Como sé que solo tengo 10 minutos y una imagen son 1000 palabras, quiero rápidamente con ustedes compartir un estudio base que tuvimos oportunidad de presentarle a la comisión y que de alguna manera trata de abordar algo que hemos repetido en el curso del día de hoy. Dinero sí hay. La respuesta es sí, pero depende. Y es básicamente lo que quiero acotar con ustedes. Veamos el tema de inversión en infraestructura y el espacio fiscal y financiero, tanto del mercado de capitales como lo que representa esto en términos de desafíos para el gobierno. Quiero 3 puntos centrales. Primero, ¿cómo es ese banco de proyectos 2012-2020? Les doy de entrada la conclusión. Colombia no está siendo suficientemente agresiva para pensar en grande y vamos a ver que se nos acaba la gasolina a partir del año 2017, ni siquiera estamos cubriendo el umbral de 2020 y en ese sentido cumplir el desafío que tiene Colombia de elevar de 4 a 6 puntos la inversión en infraestructura, no un año, sino una década, no se está cumpliendo hoy ni con lo aprobado en el Plan Nacional ni con el pipeline de proyectos donde hemos sumado absolutamente todo y se da ese desplome a la altura del 2017. Segundo, el impacto fiscal y financiero representa un equilibrio muy complicado entre financiar un déficit fiscal que, si bien tiene la tendencia descendente que hemos discutido en la mañana de hoy, también hay presiones crecientes de financiamiento de parte del sector privado y vamos a ver dónde están las piezas de rompecabezas entre mercado de capitales, el juego para el sector bancario que estaba proponiendo la comisión y que acaba de relatar el doctor Perry. Y el tercer tema, que es un elemento que poco se discute, pero donde nosotros estamos un poco preocupados en términos de si se aplica la regla fiscal a rajatabla, como está hoy, y no se hacen modificaciones que en la literatura se llaman reglas de oro, de alguna manera nos estamos haciendo el harakiri, nos estamos poniendo una zancadilla en términos de que vamos a ver que no va a haber suficiente espacio fiscal por la aplicación de una regla que, como está hoy, no cumple con ese aditamento fundamental, como se hace en Brasil y en otras partes, de permitir que haya gasto no recurrente en infraestructura que no lleve a atajar el gasto público a rajatabla. Esos son los 3 puntos centrales, déjenme ilustrarlos rápidamente. Primero, inversión en infraestructura. Últimos datos consolidados del DNP, estamos invirtiendo 3.6 puntos del Producto Interno Bruto, ni siquiera 4, por lo tanto la meta de llegar a 6 implica pensar en grande. Ustedes ven en el gráfico básicamente, en la línea roja, que si bien ha repuntado la participación privada de 1 punto a casi 2, está prácticamente estancada la participación pública y de hecho ha caído de 2 a 1.6. O sea, el adicional del sector público se ha visto sacrificado por las afugias fiscales del pasado. Ahora bien, si definimos inversión en infraestructura únicamente como aquella que permite la movilización de carga, incluyendo el tema del auge minero energético, Colombia está hoy, último dato del 2010, en 4.9, pero añadiendo aquí la inversión en hidrocarburos, que ustedes ven que ha subido prácticamente de un punto de 0.5, 0.7 del PIB a 1.3. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos no se incluyen las refinerías, en el sentido de que eso es una fábrica, pero no es un conducto de pipeline para llevar el petróleo o en el caso del carbón. Entonces acá estamos incluyendo únicamente el tema de propiamente infraestructura y en eso Colombia está muy rezagada. Repito, la meta es 6, estamos ligeramente por debajo de 4. En el inventario que hemos hecho en detalle, y me imagino que esta presentación puede quedar a disposición de ustedes, pensar en grande en Colombia nos está llevando por ahí hasta el año 2016. Estas son cifras de la ANI. El doctor Andrade y su equipo nos facilitó a través de Planeación Nacional el detalle de estas obras y ahí están incluidas absolutamente todas las obras que el doctor Andrade está piloteando y hay que aplaudirlo porque nos está diciendo que ya estamos pasando de 1 punto de inversión a 2.5 en el 2014, que están perfectamente identificados esos proyectos. Ustedes ven rápidamente allí que incluye la parte vial
pública, tanto en obras como en concesión, la parte privada, estamos incluyendo los canales férreos, los puertos, la parte fluvial y la parte aérea. Y con eso, muy bueno, porque llegamos al 2.5 en el 2014, pero muy malo, porque ustedes observan que ya para el año 2018 estamos regresando a niveles de solo 1.6, para el 2020 está 1.2. O sea que de alguna manera el componente de transporte, que era el que nos iba a dar el boost para llegar a esa meta del 6%, inclusive metiendo todos los regalos de Navidad del doctor Andrade, no llegamos al 2017 pensando en grande y logrando una cifra que cumpla ese cometido. Cuando sumo estos sueños de transporte al total de la infraestructura, incluyendo el minero energético, ustedes ven lo que le pasa a Colombia. Llegamos a un 4.6 en el 2011, pero eventualmente para el 2014 entramos en barrena, cayendo de 4.2 a un 2.3. Noten que el auge adicional lo da el componente de transporte, pero el país, y esta es una cuña para el resto del gabinete, no está pensando en infraestructura diferente a la del transporte. Miren lo que pasa en energía, miren lo que pasa en aguas, en comunicaciones, son realmente líneas horizontales. Parecería que el único que está pensando en grande es la ANI, el resto del país no, y aún así, a partir del 2017 se viene abajo toda este sueño de poner a Colombia a crecerla al 6%. Nuevamente, la composición pública se estabiliza en 1.9 a la altura del año 2014, pero cae hacia el 1.3 y por supuesto cae la del sector privado. Luego no es únicamente una retracción del sector público, sino que también el financiamiento del sector privado no va a estar allí. Cuando sacamos promedios de financiamiento público-privado, ustedes ven que el 2012-2013, a tasas de inversión de promedios de 3.7, están por encima de la media histórica de 3.3. 2014-2017 inclusive sube al 3.8, más o menos con un 50-50 público-privado. Luego el problema está del 2018 en adelante, y claramente, como estos proyectos duran entre 3 y 5 años en estructurarse bien, y probablemente 5 o 7 años en realizarse, pues enhorabuena, tenemos que pensar por lo menos con una década de anticipación cuáles son esas infraestructuras con las cuales realmente Colombia lograría crecer al 6%. Para finalizar, trato de responder la pregunta, ¿será que sí hay espacio fiscal? Nosotros hicimos el siguiente ejercicio muy meticuloso, en el cual tomamos el marco fiscal de mediano plazo, y ustedes ven en el escenario base que hay muy buenas noticias para las finanzas públicas de Colombia. A partir del año 2013 entraríamos en una senda del escenario base muy cercano al equilibrio del déficit fiscal primario, es decir, antes del pago de intereses. Pero ¿qué ocurre cuando usted le monta todo el pipeline que acabo de describir? En la línea roja ustedes ven que ese primario de equilibrio se vuelve un déficit del orden a veces de 1.6 en el año 2016 y aún en el año 2020, donde no hay mucha presión, está en un punto de déficit primario. En este sentido recojo el planteamiento que acaba de mencionar rápidamente Guillermo Perry y que imagino es de consenso de la Comisión, de que de pronto, para que esto cierre, hay que pensar en que Colombia tiene que tributar un poco más, entre 1 y 2 puntos del Producto Interno Bruto, y me imagino que el gobierno, saliendo de las afugias de esta anunciada reforma tributaria de equilibrio, va a tener que pensar en cómo sustituye los recursos del 4 por mil, cómo sustituye los impuestos patrimoniales del año 2014, y aquí le salta la liebre. ¿Cómo genera por lo menos un punto del PIB más de recaudo para poner ese 50% del par y paso público que permitiría volver al equilibrio en el primario en vez de ese 1.6? Nosotros en el estudio fuimos inclusive más lejos, y ustedes ven una línea inferior que se llama infraestructura con ambición de que se haga Hidroituango, de que haya el metro de Bogotá. Si usted le mete todos esos proyectos en la próxima década, la presión fiscal a la altura del año 2016 sube de 1.6 a 2 puntos del déficit fiscal. Entonces, plata sí hay, pero hay que buscarla en parte en el mercado de capitales, en parte con una reforma tributaria que permita que el gobierno honre las vigencias futuras que discutimos esta mañana. Ahora bien,
Si no lo hacemos y hacemos todas las obras de infraestructura, el déficit fiscal se estaría golpeando fuertemente y la deuda del gobierno central, que hoy se percibe alrededor de 34 puntos del Producto Interno Bruto, si no se buscan nuevos recursos y se hace en la infraestructura, vamos a ver un deterioro en la deuda pública, subiendo prácticamente 10 puntos del Producto Interno Bruto, pasando de 33 a 34. Como eso no es lo que queremos, porque arriesgaríamos el déficit, la calificación de inversión, que algunas de las calificadoras inclusive hoy nos tienen en Positive Outlook, para evitar ese deterioro, pero para buscar la inversión en infraestructura, en la alicuota pública, vamos a necesitar pensar en una reforma tributaria. Afortunadamente en Colombia la presión tributaria es baja, 14 puntos del PIB versus 17 de la media de América Latina, o inclusive una presión como la de Argentina o la de Brasil, que bordea más de 30 puntos del Producto Interno Bruto. Esta es la última diapositiva y trata de responder lo siguiente. Para el periodo relativamente ambicioso de financiamiento 2012-2013, ¿cuánto requerimos de inversión en el total del país? No únicamente la infraestructura, porque puedo financiar la infraestructura y desfinanciar otros sectores. La columna de la izquierda habla de los requerimientos. Los requerimientos nos hablan de cartera para el sector privado y público, lo cual requiere que por lo menos crezcan los recursos al PIB nominal más 5,7, financiamiento del sector público en sus amortizaciones y en su nuevo déficit, las columnas rojas, capital de trabajo del sector privado más allá de la cartera bancaria, y aparecen los requerimientos de casi 3 puntos en infraestructura privada e infraestructura pública. Eso representa 15 puntos del Producto Interno Bruto promedio año. ¿Cuáles son las fuentes? La columna de la derecha nos habla de las fuentes. Pues bueno, pongo a crecer los cuasidineros y el dinero, el M3, hago un rolling de la deuda de los TES, busco otras fuentes de financiamiento del sector público, emito bonos corporativos y me financio localmente en casi 12 puntos del PIB. Y voy al mercado externo. Y en el mercado externo coloco TES, coloco bonos privados, bonos corporativos, coloco algo de ADRs, acciones, y todavía requeriría un punto del Producto Interno Bruto en inversión extranjera directa, que sería la materia de cierre. Como ven, en principio parece que cierra, pero si la inversión extranjera directa no me llega en por lo menos un punto y no logro colocar los bonos corporativos, de pronto no cierra y puedo estar sacrificando inversión en infraestructura contra otro tipo de proyectos. La cosa luce en principio que cierra, pero no supongamos que esto cierra automáticamente y que los únicos problemas que tenemos son de carácter jurídico. Me preocupa, lástima que no esté el ministro Cárdenas acá, pero me imagino que se lo dirán, que en el marco fiscal de mediano plazo aprobado en el Congreso figura, por ejemplo, que la inversión pública del gobierno central cae de 2,9 puntos, en el umbral de 2015-2018 baja a 2 puntos. Entonces, o vamos a tener desfinanciamiento, o en realidad la proporción de recursos privados va a tener que ser superior a la que estamos aquí suponiendo, y en ese sentido lo peor que podría hacer el país es decir que vamos a tumbar la deuda pública porque no vamos a hacer las obras públicas y las obras en concesión que aquí estamos discutiendo. Una última idea. Este es el balance total del gobierno. Nos están diciendo que pasaríamos de déficit de 2,4 a un déficit de únicamente 0,7 en el 2023, lo cual implica un primario de 1,2. Entonces tengo dos problemas. Primero, parecería que no cierra, que requiero más tributación por lo menos de 1 punto, porque en realidad estas cifras no tienen metido toda esta ambición de infraestructura. Y el segundo elemento, el tema de la regla de oro. La regla de oro, como ocurre en el Brasil, dice que hay que ajustar la regla en balance estructural que ustedes ven en la línea inferior negra, lo cual, en esta simulación que presento, permitiría financiar todo este cúmulo de inversión, que no es muy ambiciosa después del 2017, siempre y cuando usted permita que la regla fiscal abra espacio. Me explico. Si usted va con la regla de balance efectivo en la línea azul, la regla fiscal, debido al superávit de los ingresos petroleros, le decía que usted tiene que bajar el gasto público. Pero si reduce el gasto público, lo lleva a equilibrio, pero entonces no va a haber espacio, como lo acabo de demostrar, para hacer ese gasto adicional en infraestructura.
Con esto termino diciendo, ojo, hay problemas jurídicos muy graves, son los que más nos están atareando en la última década. Pero el tema financiero como tal requiere, en mi opinión, uno, repensar las fuentes de financiamiento del sector público para no hacer un crowding out sobre el sector privado y el mercado de capitales, y dos, aplicar una regla de oro fiscal de tal manera que no sobreapriete el campo fiscal, y para ello vamos a tener que buscar más recursos. Muchas gracias por su atención.